Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Llevo 2 días tratando o peleando, mejor dicho, conmigo mismo, ya que tengo por costumbre de no contestar a la gente, sino dejar que piensen y que cada uno en su libertad y en su conciencia pues tome sus propias decisiones. Pero el Espíritu de Dios me está diciendo que es una oportunidad donde hay que aprovecharla para que se pueda entender el engaño maestro que el enemigo ha levantado justamente ahora al final del tiempo, de modo que nosotros no podamos entender la verdad. Después de la última reflexión que hicimos en el canal, el plan de salvación, la segunda parte, donde tratamos de explicar qué es lo que pasó en la encarnación y por qué creer que Jesucristo es también el Espíritu Santo, es un gravísimo error. Es un error que llevará a la muerte a mucha gente. Desgraciadamente, no sé cómo, pero este error ha contaminado a la mayoría de los hermanos que tienen ministerios y que tratan de presentar, huyendo de la doctrina de la Trinidad, se han ido al otro extremo creyendo que solamente está el Padre y Jesús, que es cierto, el Padre y Jesús nos lo revela el santuario, ¿verdad? El Padre y Jesús están en el trono de la eternidad, pero niegan el Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? Con su propia personalidad. Y confunden que la naturaleza divina de Jesucristo es el Espíritu Santo. Es decir, que Jesucristo es también el Espíritu Santo. Y este es el otro error, es otra negación del enemigo para poder anular la obra, el carácter y la ley de Dios para el hombre. Y no lo sé si nos damos cuenta, pero fijaos el título de nuestra reflexión de hoy, que es como está en origen, que dice: como el Espíritu Santo hace que la obra de Cristo por nosotros sea eficaz. Es decir, el Espíritu Santo hace que la obra de Cristo por nosotros sea eficaz. Y desde el mismo título trata de hablarnos de que hay dos personas, dos seres que están obrando a favor nuestro. Ahora, esto no es nada extraño, porque el mismo Jesús dice: yo le pediría al Padre que os envíe el otro consolador. Él no puede hablar de sí mismo como un otro. Pero claro, alguien en este mensaje que me dejó en el canal después de la segunda reflexión del plan de salvación, ¿verdad? Trataba de decirme, por supuesto descontextualizando el texto, pero no me puedo esperar nada de este espíritu extraño, ¿verdad? Que está gobernando a mucha gente en estos tiempos finales, ¿verdad? Me estaba diciendo que yo tengo un velo, ¿verdad? Y que no soy capaz de ver. Ojalá tendría yo este velo, porque yo no tengo ningún problema en reconocer si estoy equivocado. Dedico mucho tiempo, probablemente demasiado tiempo, para reflexionar y estar muy atento que para cuando presento una realidad, mis hermanos puedan comprender, ¿verdad?
Como dije antes, yo no acostumbro contestar a la gente porque en realidad yo sé que nuestra pelea no son con los seres humanos, sino con el espíritu que habita su templo. Nosotros somos un templo en donde o habita el espíritu de Dios o habita un otro espíritu. Entonces, yo no trato de convencer a nadie. No, nunca, no, yo no peleo en este sentido, jamás, no tiene sentido. Simplemente trato de presentar la verdad y que cada persona, en su libertad de conciencia y en su libertad de elección, pues tome sus propias decisiones. Ahora, para mí sería muy fácil que, por eso estoy peleando hace 2 días, ¿verdad? Desde la última reflexión. Sería muy fácil decir, oye, ¿tú crees que el Espíritu Santo es Jesucristo? Bien. Todo el mundo es libre, tome su propia decisión y como no queda mucho tiempo, pronto vamos a ver quién es quién y quién representa a quién, ¿verdad? Es muy fácil. Pero creo que esto sería un acto de cobardía por mi parte y el Espíritu de Cristo que me anima no me deja dejar a la gente en confusión, es decir, en Babilonia. Porque el Apocalipsis 18:4, por el cuarto ángel, que es Cristo, el Espíritu de Cristo, hace un llamado, el último llamado, salid de Babilonia, pueblo mío. Y si yo soy ese mensajero de Dios para este momento, con un mensaje claro y definido para poder sacar de Babilonia a la gente, entonces no puedo actuar como un cobarde, sino tratar de salvar, como acostumbro decir, Señor, uno más, por favor, uno más, que no se queden aquí, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tratar de entender realidades. Como he dicho, no pretendo convencer a nadie, cada uno es libre, tome su propia decisión. También hay que entender que cada decisión tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y ser responsables en este sentido. Pero mi humilde opinión es, párense a reflexionar sobre lo escrito está. Y tratemos de entender si lo escrito está para nosotros en estos momentos es lo suficientemente claro y bien definido para poder entender la verdad o seguir permaneciendo en confusión, entiéndase Babilonia por esta confusión. Porque no lo sé por qué alguna gente piensa que el enemigo se ha dormido cuando el Evangelio nos dice que precisamente ahora está tratando de engañar hasta los escogidos. Este es su enfoque, porque no necesita que haya ningún campamento de Israel purificado, ningún salvo. Su enfoque está con aquellos que han de ser salvos. Pero parece ser que algunos creen que el enemigo pues está de vacaciones, ¿no? Ahora, justo cuando se le va a aplicar la sentencia definitiva, ¿no? Con esta última generación. Por lo tanto, tratemos de entender lo que está escrito y cada uno libremente pues tome sus propias decisiones. ¿Cómo el Espíritu Santo hace que la obra de Cristo por nosotros sea eficaz? Y vamos a tratar de entender varios textos, ¿verdad? Voy a empezar por el que planteó este seguidor, al cual honestamente yo le agradezco, ¿verdad? Bienvenida sea la discrepancia, yo no tengo nada en contra de nadie, todo el mundo es libre de tomar sus propias decisiones, tiene derecho a estar equivocado también, ¿verdad? Como todo el mundo, pero como dije antes, el llamado es de salir de Babilonia y mi trabajo es presentar, ¿verdad? Como un indicador en la autovía, presentar el camino correcto, ¿no? Y el texto que el seguidor, ¿verdad? Este hermano me planteó, dice, porque el Señor es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Claro, nosotros necesitamos entender en el contexto, en el marco correcto, porque claro, cuando el apóstol hace semejante afirmación, el apóstol tiene una imagen clara de qué es lo que está diciendo. El problema es que nosotros hoy, 2000 años después, estamos en tal semejante confusión por la doctrina, por el vino de Babilonia, que nosotros no tenemos la capacidad de contextualizar correctamente lo que está diciendo. Porque el Señor vino a compartir con nosotros el Espíritu. Por eso dice, para nosotros el Señor es el Espíritu. Es el que nos comparte. De hecho, en la visión de los dos tronos, podemos ver que hay una luz. Cuando el pueblo de Dios pide, Padre, danos tu Espíritu, del Padre, tal como Jesús lo dijo, que le pide al Padre un otro consolador, pues del Padre sale una luz. Enseguida veremos de qué está hablando, qué es esa luz, hacia Jesús, y de Jesús hacia nosotros viene el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a petición del pueblo en nombre de Jesús hacia el Padre envía la luz hacia Jesús, siendo mediador y nuestro representante, ¿verdad? Y esa luz viene hacia nosotros. ¿Qué le pedimos nosotros al Padre? El Espíritu Santo. ¿De dónde viene? Del Padre, ¿no? Lo dice Jesús. Yo le pido al Padre que os envíe el otro consolador. Por lo tanto, este hecho debería de revelarnos que Jesucristo no es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, a petición, viene del Padre hacia nuestro mediador, hacia Jesús, y de Jesús hacia nosotros. Por lo tanto, ¿qué es Jesús para nosotros? La resolución de nuestra necesidad, ¿verdad? Por eso dije, el Señor es el Espíritu, pero vamos a ver si el Señor es el Espíritu o es el Señor el que comparte el Espíritu, ¿verdad? Con nosotros. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, vamos a entender también por qué dice el Espíritu del Señor. Por eso es necesario entender la encarnación. ¿Por qué lo llama el Espíritu del Señor? Y dice, allí hay libertad. Allí hay un carácter conforme con la voluntad de Dios. Aquí hay la ley. La ley nos hace libres, ¿verdad? Y yo le contesté a nuestro hermano con el texto que el mismo Cristo nos lo dejó para que podamos entender la realidad, ¿verdad? Porque yo creo que la Biblia no se contradice a sí misma, ¿no? Sino que lo único que nosotros no entendemos es en qué contexto, qué es lo que tiene en la mente el apóstol cuando dice lo que dice el Señor es el Espíritu, pero luego vamos a escuchar a Jesús y que nos diga quién es este Espíritu. Y dice, yo rogaré al Padre, los textos no los nombro porque los tenéis en pantalla, ¿verdad? Los podéis ver, podéis ir al origen, y exactamente así. Aquí no hacemos obra de confusión, sino todo lo contrario. Por lo tanto, Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y podemos ver lo que este hecho es justamente lo que la visión de los dos tronos, o primeros escritos, si queremos, ¿verdad? 2300 tardes y mañana, el capítulo, podéis ir ahí, dice, una luz sale del Padre hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros. Pues es justamente lo que Jesús nos lo cuenta 2000 años para atrás, en su venida, ¿verdad? Y dice, y yo rogaré al Padre. ¿Por qué ruega al Padre? Porque nosotros le pedimos, necesitamos tu Espíritu. Entonces Jesús le ruega al Padre, Dios dará otro consolador. Otro consolador es Él mismo. Es que
tenemos una disonancia cognitiva, no logramos entender. ¿Cómo digo? Jesús habla de sí mismo como un otro, pero ¿estamos locos o qué? O sea, ¿hemos perdido el raciocinio o qué es lo que nos ocurre? Aquí habla Jesús, no habla un otro. Si fuera un tercero podríamos decir, oye, a saber. No, estas son palabras del mismo Jesús. Yo rogaré al Padre y primero, si Él es el Espíritu, ¿por qué necesita pedirlo al Padre? Si Jesucristo es el Espíritu, ¿por qué tiene que pedírselo al Padre? No tiene sentido, queridos. Ahora, el problema es que nosotros necesitamos entender, ¿y quién es este otro consolador? Y la respuesta está en la encarnación. Necesitamos entender qué pasó en la encarnación, ¿verdad? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para que esté con nosotros quién? ¿El otro consolador? El otro consolador. Esté el otro consolador con nosotros para siempre. ¿Será que es importante? ¿Será que es tan importante que al no entender esta realidad vamos a estar en el otro grupo? Recuerden que en primeros escritos hay dos grupos. Uno pide, Padre, danos tu espíritu, recibe el espíritu de Satanás. Y el fiel pueblo de Dios, al comprender la realidad, ¿qué es lo que vino Jesús a hacer? Pide el espíritu de Dios y reciben el espíritu de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos? Pues que uno están confundidos. Saben que necesitan un espíritu, pero no saben que están bajo engaño. Y cuando piden el espíritu, le responde ¿quién? El enemigo. Por lo tanto, si no estamos fundamentados en lo que Jesús dice, Juan 17:3 dice que necesitamos conocerlo a Él. Entonces Jesús dice que Él nos dará un otro consolador. Entonces necesitamos entender quién es este otro consolador y de dónde surge. ¿Sí? Claro, porque esta es la diferencia entre el pueblo que pide, Padre, danos tu espíritu y recibe un falso espíritu, y el pueblo que pide, Padre, danos tu espíritu y recibe espíritu correcto. ¿En qué consiste la diferencia? Pues que unos entienden la verdad expresada en el Evangelio, creen a Jesús cuando dice lo que dice, y otros no le creen. Otros están confundidos por el vino de Babilonia. En eso consiste la diferencia. Dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pregunto, ¿a Jesús lo vemos? ¿Vemos a Jesús? Pues Jesús nos dice que nosotros a este Espíritu no lo vemos. Pero ahora vamos a ver que este mismo Espíritu estaba en él. Este Espíritu del cual nos habla estaba en Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús habla de un otro si se refiere a sí mismo? Por eso digo yo, disonancia cognitiva, queridos. Cuando estamos hablando del velo que está sobre, habrá que estar seguros. No vaya a ser que tengamos nosotros el velo y no somos capaces de hacer un análisis de nivel guardería, queridos. Eso es análisis de nivel guardería. Si tú, como profesor, le explicas a los niños lo que está diciendo Jesús aquí, los niños creo que tienen más capacidad de entender la verdad que algunos de nosotros que nos creemos tan teólogos, tan sabedores de la verdad. ¿Verdad? Los niños nos dejarían en vergüenza, ¿no? Dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, mora, es decir, nos acompaña en este camino a la santificación, en la verdad, en la comprensión de la verdad, y luego dice, y estarán vosotros. ¿Cuándo? Este es otro evento que el enemigo se ha encargado de esconderlo. El final del día de la expiación, la boda del Cordero. No por nada el canal tiene el nombre que tiene, las bodas del Cordero. Algunos se están confundiendo, ¿cómo que las bodas? Claro,
porque no solamente el hombre está perdido, sino que la tierra también. Entonces había que recuperar al hombre y su dominio, que le fue entregado al enemigo. Por eso son las bodas. Pero el enemigo se ha encargado de esconderlo para que no entendamos qué es lo que tiene que ocurrir en esta boda y por qué es tan importante. Porque el Espíritu Profecía nos dice que es el evento más importante de toda la historia. ¿El evento más importante de toda la historia? Claro, queridos. Por fin el hombre vuelve a Dios, se casa con Dios, es su novia, ¿verdad? O su esposa, y la tierra vuelve a Dios también, otra vez. El dominio de la tierra entregado por Adán al enemigo vuelve de nuevo a Dios. Y necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Otro texto. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Perdón, Señor, ¿de qué estás hablando? ¿Sabéis de lo que está hablando aquí, queridos? Del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Donde está el Hijo, está también el Padre. Pero en esta ocasión, mediante el Espíritu Santo, que estaba también en Jesús. Este otro consolador que nos lo va a dar a nosotros, estaba en él. Él vino como el segundo Adán, restaurado, no separado de esta naturaleza divina, sino con esta naturaleza divina. Pero esta naturaleza divina no es el Espíritu Santo en plenitud, como uno igual a Dios, sino es en la plenitud del segundo Adán. Y necesitamos entender estas realidades cuando lo escrito habla de lo que habla, ¿verdad? Y dice: ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿De qué está hablando, queridos? De esta conexión con el Espíritu Santo. ¿El Padre estaba en él en este momento? No, queridos. El Espíritu Santo, ese carácter de Dios, esa ley de Dios, esto estaba en él. ¿Pero esto viene de dónde? Una luz que sale del Padre hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros. ¿Entendemos la conexión? ¿Entendemos el pacto eterno desde el principio? De eso está hablando Jesús. Dice: las palabras que yo os hablo, él dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Dice, sino que el Padre que mora en mí. ¿Qué nos dijo el texto anterior? Que el Espíritu Santo mora con nosotros y estará en nosotros. Y él dice, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. ¿De qué está hablando Jesús? De la presencia del Espíritu Santo en él. De eso está hablando. Dice, y esto no significa que él es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo viene del Padre. Necesitamos entender bien lo que está hablando, ¿no? Viene del Padre y mora en él. No es él, ¿verdad? Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera dice, creedme por las mismas obras. ¿Qué está señalando? Cuando Adán en Edén perdió ese manto de gloria o la gloria de Dios, ¿cómo vimos? ¿Qué nos dice lo escrito está? ¿Qué pasó inmediatamente? Un carácter distorsionado. Adán dijo, no es por mi culpa, no. La mujer que tú me diste, ¿a quién está culpando? ¿A quién está culpando? A Dios y a Eva. Él ya no era culpable. ¿Qué carácter es este?
el del enemigo, queridos. Pero Jesús dice, miren mi carácter. Yo he tomado una responsabilidad y he venido a sanar, a resucitar, a predicar el Evangelio, a señalar la gloria de Dios, ese carácter. Es justamente lo que está diciendo en este momento. De otra manera, creedme por mi carácter, por el carácter. Que el Padre mora en mí. Sin Él no puede haber obras conformes con la voluntad de Dios. Imposible. Y en realidad, lo que está haciendo Jesús en este momento es señalarnos el camino, diciéndonos, ¿tenéis este carácter? ¿Os dais cuenta que necesitáis este carácter? Eso es lo que es la pregunta que subyace bajo la afirmación. Y nosotros necesitamos entender la realidad, ¿verdad? Otro texto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a ver si entendemos. Cuando el apóstol hace la afirmación, el Señor es el Espíritu, aquí habla Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido. ¿Cuándo? El pacto eterno, desde la fundación del mundo. Es el Cordero de Dios. Lo ha ungido. ¿Entendemos? Por lo tanto, Jesús mismo dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Por lo tanto, él no es el Espíritu. ¿Verdad? Sí es el Espíritu para nosotros en el sentido que Él nos da el Espíritu. Él para nosotros es el mediador. Pero Jesús no es el Espíritu. Él sí tiene el Espíritu, sí puede compartir con nosotros lo que se le ha dado, lo que ha sido ungido. Ha sido ungido para darnos esta vida, el Espíritu, que perdió a Adán en Edén. Y él, como el segundo Adán, vino precisamente a revelar la gloria de Dios, a revelar este Espíritu de Dios que Lucifer en el cielo dijo que no somos libres. Es este yugo del cual Jesús nos está hablando. Tomen mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es su yugo? Porque en estas mismas palabras también refleja que sobre él está el Espíritu del Señor. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, no es Él, sino que Él también lo ha recibido, ha sido ungido. Por tanto, necesitamos entender la realidad del Evangelio, queridos, y no estar confundidos. ¿Pero por qué no entendemos? Pues porque alguien nos ha escondido lo que pasó en la encarnación y nos ha señalado como obra maestra la cruz. Y por eso no entendemos. Esta es la gran confusión en la cual estamos. Y por encima nos ha escondido también la boda del Cordero, de modo que nosotros no entendamos esta necesidad real que sin el Espíritu del Señor, ¿verdad? No hay un carácter idóneo, conforme con la voluntad de Dios. Otro texto, sumamente importante, que nos habla quién es Jesucristo, de verdad. Dice, el alma aparentemente débil que, con un espíritu contrito y confiado, toma la palabra de Dios y, con un sentido de su indignidad, pide ayuda. Pero es que nosotros no tenemos este sentido de indignidad. Nosotros nos presentamos como maestros con tal seguridad, con una falta de humildad tremenda, prepotentes, que lo que estamos diciendo es así. Pero que este es así, resulta que en lo escrito está, no es exactamente así. Y en lugar de presentarnos con humildad, con indignidad y decir, Señor, si no tengo tu espíritu, yo no soy nada, ni entiendo nada, ni represento nada.
Bueno, no represento nada. Sí, represento al enemigo, porque esta es nuestra naturaleza caída, ¿no? Y dice, recibirá la gracia de ganar victoria tras victoria y de ganar el peso eterno de la gloria en la vida futura. Y atentos aquí. Dice, el Señor Jesucristo, ¿de quién está hablando? De nuestro hermano mayor, del hombre Jesucristo, ¿verdad? Dice, el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, dice, es verdaderamente Dios en la infinitud o en la eternidad, pero no en personalidad. O sea, no es un Dios en naturaleza, sino que es un ser humano, es el segundo Adán, uno como nosotros, con la excepción que en él sí habita la gloria de Dios, el Espíritu. Porque precisamente eso vino a hacer con nosotros, ¿no? Por lo tanto, si está diciendo que el Señor Jesucristo no es Dios en personalidad, esto tumba por completo la teología que mucha gente cree, por no decir la mayoría. Él no es un Dios. Ahora, hay que hacernos una pregunta. ¿Qué le falta al Espíritu Santo para que no sea un Dios? O sea, lo que quiero decir es, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Son los mismos atributos que Dios tiene. Los mismos. Pero Jesucristo no los tiene. Él dice que no es un Dios en personalidad. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que el Espíritu Santo es Jesucristo? Nos está diciendo que Él es Dios por decreto, porque lo ha ungido el Padre, porque lo dice el Padre, pero no en personalidad. Él no tiene naturaleza como Dios. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que el Espíritu Santo es Jesucristo? Si Él es un hombre. Lo que está diciendo aquí es que Él es uno como nosotros. Es Dios, está en el trono de Dios, por decreto, porque lo dice el Padre, Él es mi Hijo, ¿verdad? Pero no en personalidad. Él no tiene naturaleza de Dios. Sí tiene naturaleza divina, la que tenía Adán, pero no tiene naturaleza de Dios. Porque no es lo mismo, bajo ningún concepto. Adán tenía naturaleza divina. ¿Era Dios? No. Hay que entender de dónde era esa naturaleza divina de Adán. De Cristo y del Padre, uno igual a Dios. Por lo tanto, ese Adán que tenía naturaleza divina, ¿era Cristo también? Utilicemos el cerebro, queridos. Dejemos de estar engañados. Hagámosle caso a lo escrito está, si queremos ser salvos. Ahora, si nos gusta el engaño, somos libres. Pero miren lo que le pasó a Adán. Un poquito de engaño, no fue mucho, un poquito. Y la historia de la humanidad cambió. Y del universo también. Porque el Padre tuvo que entregarnos a su propio Hijo, que ya no lo tiene. Él no tiene un hijo uno igual a Él. Mucha gente hoy dice, no, es que Jesucristo es Dios en potencia. Pues lo escrito está, dice que no. No en personalidad. Es un hombre. Entonces alguien nos ha contado un evangelio contaminado y por eso al final Dios dice, salid de la confusión de Babilonia. Dejen de beber del vino de Babilonia si queréis ser salvos. Si queréis permanecer en el engaño, sois libres, pero tiene consecuencias. Dice, Él ha forjado la justicia que capacita a los seres humanos para vencer todo asalto de Satanás. ¿Y qué es lo que ha forjado Jesucristo? Nosotros necesitamos entender
que nosotros deberíamos de haber heredado de Adán su naturaleza divina. Pues Jesús, esa naturaleza divina que no era una igual a Dios, era la naturaleza divina que le fue concedida a Adán en su creación. Esta naturaleza divina tenía también Jesús. Enseguida lo veremos, ¿verdad? Dice, Jesús forjó esta naturaleza divina, ese carácter, y que comparte con nosotros. ¿Entendéis? De eso está hablando. Y dice, Él ha forjado la justicia que capacita a los seres humanos para vencer todo asalto de Satanás. Dice, Él imputará su justicia al santo creyente que camina como Él caminó cuando estuvo en la tierra. Otro texto que nos explica qué pasó en la encarnación, queridos. ¿Cuál es esa naturaleza divina que tiene Jesús? Y vamos a ver si es la misma naturaleza divina que tenía en el cielo, porque nosotros estamos bien confundidos. Dice, en vista de las promesas de Dios, es nuestro privilegio estar siempre esperanzados. Debemos marcar el ejemplo que se nos da en el carácter de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Nadie tiene por qué dejar de alcanzar en su esfera la perfección del carácter cristiano. Dice, se han hecho abundantes provisiones para nosotros. ¿Habrá que entender de qué está hablando? ¿Sí? Claro que sí. Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros entendamos, forjamos ese carácter que también tenía Jesucristo. Y que Jesús decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre mediante el Espíritu que habita en mí, ¿no? Y dice, Cristo, atentos, Cristo, este Hijo uno igual a Dios, ¿verdad? Dice, Cristo dejó a un lado su corona real. ¿Qué significa esto, corona real? El trono de Dios, el trono de la eternidad, ¿verdad? Dice, y su manto real. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es ese manto real? Es esta naturaleza como uno igual a Dios. De eso está hablando. ¿Qué perdió Adán en Edén? El manto de gloria, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es ese manto? El manto de la naturaleza de uno como Dios, igual a Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Dice, Cristo dejó a un lado su corona real, su trono, y su manto real, su naturaleza de uno igual a Dios. Y este es el Espíritu Santo. Este es el Espíritu de Cristo de antes, ¿verdad? Y dice, vistió su divinidad con humanidad. ¿De qué está hablando? ¿De qué divinidad está hablando? De la de Adán, queridos. Y vosotros seguramente vais a decir, eso te lo estás inventando. Podría ser, pero no, porque está escrito. Ahora necesitamos el Espíritu de Cristo para poder entender cuando leemos qué es lo que leemos. Y él dice, vistió su divinidad con humanidad. Ahora, nosotros necesitamos entender, ya os lo dije antes, pero vamos a repetirlo para contextualizar. Los cristianos nos dicen que Jesucristo es un hombre, ¿verdad? Ahora, nosotros necesitamos entender que hombre, Él no es un hombre caído como nosotros. No, Él vino como Adán cuando fue creado. Sí, con la naturaleza de 4000 años de pecado, sí. Pero Él tenía el manto de gloria o esta naturaleza divina que Adán sí perdió en Edén. Porque en realidad el plan de salvación lo tenía que cumplir uno como nosotros, un hombre, un segundo Adán. No tenía que ser diferente al segundo Adán, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó a Adán y le dio este soplo de vida, esta naturaleza divina, ¿Adán era Cristo? Porque eso es lo que nosotros en realidad hoy decimos, que Jesucristo es el Espíritu Santo.
también. Es como decir que Adán era también Cristo, porque tenía el soplo de vida de Cristo, estaba en Adán, por lo tanto Adán era Cristo. Eso es lo que tratamos nosotros de decir. Esa naturaleza de Cristo, este uno igual a Dios, que tenía su manto, su naturaleza de Dios, y que sopló en Adán de su espíritu, ¿verdad? Necesitamos entender, vistió su divinidad. ¿Qué divinidad? La de Adán, queridos, porque si él deja de un lado su manto real, su naturaleza como Dios, y toma su naturaleza como hombre, como el segundo Adán, el ya restaurado, para que entendemos, él no necesitaba ser restaurado, pero hay que entender, el Adán completo, con su naturaleza divina. Por lo tanto dice, vistió su divinidad con humanidad y dejó las cortes del cielo para venir a esta tierra a salvar la humanidad. ¿Quién tenía que salvar la humanidad? ¿Un Dios? ¿O un otro Adán? Un otro Adán, queridos. ¿Verdad? Dice, él no dejó a un lado su divinidad, sino que revistió la divinidad con humanidad, para que como un salvador divino humano pudiera estar al lado de la humanidad. Ups. Esto suena como el texto que utilizó nuestro hermano al principio, que lo dice el apóstol, el Señor es el Espíritu, ¿no? Esto suena un poco así. Claro, cuando no tenemos la imagen completa del Evangelio, no entendemos de lo que está hablando. Pero aquí lo que trata de explicarnos es que Él no vino como el Adán caído. No, Él vino como el Adán completo, como el Adán antes de caer, antes de separarse de esta naturaleza divina. Y eso es lo que trata de explicarnos. Él no vino como un Adán separado de Dios. No, porque justamente eso es lo que los textos que leímos antes. El Espíritu de Dios está sobre mí. En fin, todos los textos que leímos antes, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que él no dejó a un lado su divinidad. Él no vino como el Adán caído. No, él vino como el Adán completo. Él no dejó a un lado su divinidad, sino que se revistió la divinidad con humanidad. ¿Qué divinidad? La de Adán, queridos. Dice, para que como un salvador divino humano, el Cristo uno igual a Dios, no era humano, era igual a Dios. Pero divino humano era como el primer Adán, completo, ¿verdad? Y dice, como un salvador divino humano, como un segundo Adán, pudiera estar al lado de la humanidad. Es decir, ser como nosotros. Dice, en el cielo fue atendido por miriadas de ángeles que se deleitaban en hacer su voluntad, pero cuando vino a esta tierra, no fue acompañado por coros de ángeles. Dice, atentos, llegó como un bebé indefenso. ¿Ese bebé era hombre o era otra cosa? Porque cuidado, queridos, que igual entramos en la Inmaculada Concepción, ¿no? Y María, siendo humana, nace un Dios, ¿no? Era uno como nosotros, queridos. Era un hombre. María nació un hombre. Dice, llegó como un bebé indefenso. Nacido de una familia humilde. Nacido de una familia humilde. En la pobreza y la oscuridad obtuvo una educación y entrenamiento para la obra de su vida. Lo que trata de explicarnos, queridos, que era uno como nosotros. La única excepción es que él no vino separado de Dios, sino que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Pero que era un ser humano completo, el único
completo después de Adán, de su caída, ¿no? Y aquí entramos en la reflexión que está en origen y que compartiré con vosotros en la descripción de este vídeo, ¿verdad? Y que nos deja claro quién es Jesús, ¿verdad? Y quién es el Espíritu Santo, que venimos tratando de entender por los textos, ¿verdad? Dice, antes de ofrecerse a sí mismo como víctima sacrificial, dice, Cristo buscó el don más esencial. Él es el otro consolador que ha de estar con nosotros para siempre. Es esta vida que se mide con la vida de Dios, dice. Y nosotros vimos antes que Jesucristo es Dios en la eternidad, pero no en personalidad. Porque en personalidad es como nosotros. Por lo tanto, dice, Cristo... Perdonadme. Cristo buscó el don más esencial para otorgar a sus seguidores. Y dice, rogaré al Padre. ¿Por qué necesitas rogar al Padre por algo que eres tú mismo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Dijo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, sí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. Dice, porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Dice, no trato de explicarlo porque ya lo explicamos este texto, ¿verdad? Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿por qué habla Jesús? Habla de esta manera. Pues lo vamos a ver enseguida, queridos. ¿Por qué utiliza este lenguaje? Que a los que no caminan con el Espíritu de Cristo les confunde. Pero los que tienen el Espíritu de Cristo no tiene por qué confundirlo. ¿Por qué? Pues porque lo escrito está lo suficientemente claro para poder entender. ¿Por qué no se entiende? Por lo que acabo de decir. Y que seguramente a mucho más de uno le va a molestar. Pero los frutos, ¿no? Por los frutos necesitamos saber quién es quién, ¿no? Dije, mientras Cristo estuvo en la tierra, los discípulos no habían deseado otra ayuda. Porque Cristo estaba con ellos, ¿verdad? Y Él suplía cualquier necesidad. Tenían hambre, pan y peces, ¿verdad? Necesitaba sanación, ha sanado. Necesitaba el Evangelio, la verdad pura, sin contaminación, les predicó el Evangelio. Necesitó resucitar, que alguien se ha muerto, pues también resucitó. Mientras Cristo estaba con ellos, ¿qué necesidad teníamos que Él no podía suplir? Ninguna. Él suplió todo, ¿verdad? Como el gran médico que vino a curar la enfermedad principal, el pecado, la separación de Dios. Y nos dio un ejemplo, cómo vive un hombre conectado con Dios, para que nos demos cuenta que nosotros no podemos, necesitamos algo que nos falta, esta gloria de Dios que Jesús vino a revelar. De eso estaba hablando, ¿verdad? Dice, hasta que no se les privara de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Porque Jesús, ¿con qué poder hacía todo lo que hacía? Con el que decía él siempre, no soy yo, es el Padre el que hace estas cosas. ¿Cómo lo hacía? Por ese Espíritu, por ese manto
del que se despojó, ¿verdad? Y que no es otra cosa que el Espíritu, porque no tiene identidad, ¿no? Dice, y entonces Él vendría. Dice, atentos, el Espíritu Santo, dice, es el representante de Cristo. No es Cristo. ¿Es el representante de Cristo? Claro, porque el Espíritu Santo tiene todos los atributos igual que el Padre, porque es ese manto real del cual se despojó Jesucristo cuando se hizo carne. ¿Entendéis? Por lo tanto, el Espíritu Santo le representa, pero no es Jesucristo. Claro, el problema aquí es que la gente desconoce la encarnación, pero aún así cuando se le explica la encarnación y lo que allí pasó, rechazan predicar esta verdad. ¿Por qué? Porque necesitan un Dios en la cruz. Porque ellos lo que han contado toda su vida es que la expiación se ha hecho en la cruz. Por lo tanto necesitan que en la cruz tiene que morir un Dios. Uno igual a Dios, porque el pecado solamente uno igual a Dios lo puede pagar, ¿verdad? Entonces, claro, para no reconocer a quienes se representan, pues niegan la evidencia. Entonces vamos a decir que el Espíritu Santo es Jesucristo y esto nos resuelve en parte lo que pasó en la cruz, porque tampoco lo resuelve. Porque vuelvo a preguntar, a ver si me explica alguien cómo matamos nosotros a un Dios en la cruz. Disonancia cognitiva, ¿no? Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad de la humanidad. ¿Qué es lo que trata de explicarnos? Que el Espíritu Santo es como Cristo antes, su influencia en Adán. Por eso dice, despojado de la personalidad de la humanidad. Es un otro, es lo que Jesús dijo que pediría en el párrafo anterior, lo que dijo que pediría para nosotros, estaba con él, estaba en él, esa influencia estaba en él. ¿Entendéis? Eso es lo que está explicando. Despojado de la personalidad de la humanidad, y ahora viene el remate, e independiente de ella. Bien, vamos a entender esto. Cuando Adán se separó de esta naturaleza divina en Edén, ¿qué tenía que pasar? Morir, ¿no? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Si el Espíritu Santo le representa a Cristo y es independiente de él, Jesucristo está vivo. Tiene naturaleza divina, porque él nunca se separó de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo, mis queridos hermanos? Que el Espíritu Santo estaba en él. Lo que él dijo una y otra vez. Pero no entendemos. Y nos dice que el Espíritu Santo que le representa a Cristo es independiente de él. ¿Verdad? Es un otro que tiene influencia en el hombre Jesucristo. Justamente lo que pasó en Edén. Cuando creó a Adán, ese soplo de vida, es esa naturaleza divina, es este Espíritu de Dios que comparte con el hombre. Pues aquí pasa lo mismo. El Espíritu Santo comparte con Jesucristo vida, pero que no es Jesucristo, porque dice es independiente de la personalidad de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Es independiente del hombre completo, divino, humano, Jesucristo. Y nosotros decimos lo contrario. Ahora yo pregunto, ¿de qué espíritu surge esto? ¿De este espíritu que está buscando a toda costa que no haya una última generación?
que la mantenga bajo el engaño, es decir, bajo su dominio. ¿Es de este espíritu? ¿Por eso no entendemos lo que nos está diciendo? Pues cuidado, queridos. Mientras el campamento de Israel no está purificado, mientras algún engaño todavía está aquí, nosotros no podemos ser ni el pueblo de Dios, ni el Espíritu Santo que estaba sobre Cristo, no está sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo y mentira y engaño o pecado es incompatible. Por eso decidí, después de 2 días de reflexión, ayudaros a entender. No trato de convencer a nadie, simplemente trato de ayudaros a ver lo que está escrito y a ver si todavía tenemos alguna capacidad analítica y discernimiento de lo alto para entender lo que está escrito y dejar de predicar apostasía, dejar de darles a la gente beber del vino de Babilonia, confusión. Es lo único que trato de hacer, pero todo el mundo es libre que haga lo que quiera. Pero todavía no se ha terminado. Fijaos lo que dice a continuación. Dice, agobiado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todos los lugares. ¿Por qué? Porque es su nombre. Él es Dios, pero no es Dios en personalidad. Es Dios con naturaleza de hombre. Es un hombre. Por eso Él no puede estar presente en todas partes. Pero el Espíritu Santo sí puede. Claro, tiene todos los atributos de Dios. ¿Qué es lo único que le falta? Identidad. Un nombre. Por eso lo llama el Espíritu Santo, o este manto real, o esta naturaleza como Dios, igual al Padre. ¿Verdad? Por eso nos dice que el hombre, Jesucristo, no puede estar en todos los lugares. ¿Por qué? Porque es un hombre. Pero sí puede estar en todos los lugares. ¿Cómo? Por el que le representa. Por el que sí que es omnipresente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Y por eso, cuando el apóstol dice, el Señor es el Espíritu, ¿qué es lo que está diciendo? El apóstol entendió esta realidad, queridos. El apóstol sí entendió la encarnación. Y nunca dejó de resaltar la cruz, pero el concepto que tenía el apóstol de la cruz está bien diferente del que nosotros tenemos. Sin dejar de entender qué pasó en la encarnación, sin dejar de entender quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, que tiene su personalidad y su carácter. Y que desde luego no es Jesucristo. Sí le representa, sí está en él, pero no es Jesucristo. Por lo tanto, en nombre de Jesucristo, os lo pido por favor, abandonen el vino de Babilonia. Y el Espíritu Santo no es un Dios. Sí tiene todos los atributos de Dios, pero no está en el trono de la eternidad, por la sencilla razón que es el precio por el pecado. Es este don inmerecido que se ha hecho por Cristo a la humanidad. Es esa vida que Adán perdió y que nos la regala a nosotros. Este es el otro consolador. Es esa vida que Adán perdió y que nosotros necesitamos, incluido Jesucristo, porque Él es la cabeza de esta nueva humanidad. Es un hombre. Él no puede ser la cabeza de la humanidad si no fuera un hombre. Y es justamente lo que nos está diciendo aquí. Agobiado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todos los lugares. Y desde luego,
no estaba separado, la divinidad por un lado y la humanidad por otro lado, como mi querido hermano trató de contestarle a un otro seguidor que le dijo que, en fin, no voy a explicar yo lo que está escrito, podéis ir a los comentarios en el vídeo y lo vais a ver. Y dice, no, es que la humanidad de Jesús está en el lugar santísimo, pero su divinidad está en la tierra. Pues como dije yo en la segunda reflexión, ¿qué pasa? Que en el lugar santísimo tenemos a un muerto. Cuando Adán se separó de la naturaleza divina, murió. No murió efectivamente, pero ¿cómo estamos nosotros separados de la naturaleza de Dios? Anda tu nombre que vives, pero estás muerto. Necesitas la boda del Cordero. Necesitas este Espíritu Santo, como el hombre Jesucristo. Y nosotros necesitamos entender esto. No podemos decir aberraciones, que la naturaleza humana está en el lugar santísimo y la naturaleza divina está en la tierra. Pero ¿qué locura es esta? Yo sé qué locura es. De este espíritu extraño que nos gobierna, lo digo en términos generales, para los entendidos entienden, pero los que no han llegado ni siquiera a la guardería de la fe, les parece un argumento sólido y válido, porque no entendemos ni siquiera el abecedario de la fe, queridos. Adán, cuando se separó de la naturaleza divina, murió, espiritualmente está muerto. Pero nosotros decimos que Jesucristo sí puede, obviando que lo que está escrito dice, era por el interés de ellos que Él debía ir y enviar al Espíritu, a este representante, al otro consolador. Y no como dicen algunos, no, tenemos dos señores. Qué grande es la ignorancia, ¿no? Mientras nos presentamos como si fuéramos maestros o sabedores, somos ignorantes de la evidencia, ¿no? Dice, Él debía ir y enviar al Espíritu para que fuera su sucesor en la tierra. No fuera un otro señor, sino su embajador, su representante, esa fuente de vida para Él y para nosotros. Y eso es lo que trata de explicarnos, queridos. La gran pregunta es, ¿y por qué no entendemos? ¿Dónde está el problema? En el espíritu que gobierna este templo, ¿no? Ahí está el problema. Dice, creemos más a los maestros que a los escritos, ¿está? Ese es el problema. Dice, nadie podía entonces tener ninguna ventaja debido a su ubicación. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Porque el Espíritu Santo no habla sobre sí mismo, no se representa a sí mismo, sino que representa a Jesucristo. Y lo que vemos ahí, el escribano del Ezequiel 9, es el Espíritu Santo que va al cielo y le dice a Jesús y al Padre que ha terminado su obra. El pueblo está sellado, los que son sellados. Porque hay otros muchos que no lo están, o si lo están, son para el fuego. Dice, Jesús leyó el futuro de sus discípulos. Vi a uno llevado al cadalso, a otro a la cruz, a uno al exilio entre las rocas solitarias del mar, a otros a la persecución y a la muerte, pero en cada prueba, Él, mediante su representante, el Espíritu Santo, estaría con ellos. Cuando por amor a la verdad el creyente se encuentra ante el tribunal de tribunales injustos, Cristo está a su lado, por el Espíritu, exactamente como decía Él. Mira el carácter, mira las obras. Es Él, no soy yo.
Pues lo mismo tenemos que decir nosotros. No soy yo, es Él. Él me ayuda a entender, Él me ayuda a experimentar, Él me ayuda a caminar, a vivir. Dice, Cristo está a su lado. Los reproches que caen sobre Él, caen sobre Cristo. Cuando uno está encarcelado en los muros de la prisión, Cristo arrebata el corazón con su espíritu, con su amor. En todo momento y en todo lugar, cuando nos sintamos desamparados y solos, el Consolador será enviado. El Consolador será enviado en respuesta a la oración de fe. Y esto es lo que nos dijo, nada más entrar en el día de la expiación a este pueblo, la primera visión nos dice, el pueblo pide, Padre, danos tu espíritu, esta vida, este Consolador que representa a mi Señor, a Jesús. Y en respuesta a la oración de fe, basada en lo escrito está, vendrá este espíritu. Los que creen saber la verdad, piden el espíritu, reciben un falso espíritu, creen entender, pero no saben que están en confusión y predican confusión. Dice, las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia puede separarnos del Consolador celestial, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Dice, Él siempre está a nuestra diestra para sostenernos y animarnos a nosotros, igual como a Jesús, queridos. Ahora y eternamente, porque Él lo dijo, este Consolador estará con nosotros para siempre, eternamente. Le representa a Jesús. Dice, los discípulos seguían sin entender las palabras de Cristo, y esto nos pasa a nosotros también, porque todavía no habían recibido el Pentecostés, ¿verdad? Dice, y de nuevo les explicó, por el Espíritu se les manifestaría. Dice, el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo envía? El Padre. Jesucristo es el Espíritu Santo también. Necesitamos entender, queridos, cuando leemos el Evangelio, debemos de tener la imagen del Evangelio clara para que no estemos confundidos. Dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién? El otro Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos en confusión? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos señala la verdad? ¿Quién nos señala el camino? ¿Un otro espíritu? Dice, no dirás más, no puedo comprender. Si tienes el Espíritu de Cristo, sí entiendes. Si tienes un otro espíritu, estamos en problemas, queridos. Quizás toca hacer una profunda introspección y enderezar el camino, queridos. Quedarnos con escrito está, si queremos ser vencedores. De otro modo, lo siento mucho. Lo siento mucho. Dice, por medio de los discípulos, Cristo había de hablar a todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Espero que podáis entender realidad y metáfora, ¿no? Por medio de los discípulos, ¿quién habla? Cristo. Dice, había de hablar a todos los pueblos sobre la faz de la tierra, pero en la muerte de Cristo iban a sufrir una gran decepción. Para que después de esa experiencia su palabra fuera exacta, Jesús prometió que el Consolador os recordaría todas las cosas, todo lo que os he dicho. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo. ¿Por qué? Porque al no tener identidad, Él no se representa. Es el precio por el pecado, queridos.
Nosotros necesitamos entender esta realidad. Por eso Él no puede hablar por sí mismo, ni se representa a sí mismo. Representa a Jesucristo, porque Dios no puede morir, por lo tanto, ese espíritu le representa al hombre Jesucristo. Está en Él, estará en nosotros, está con nosotros, nos acompaña. Y necesitamos entender que dice, cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, no a la confusión, ni un poquito. Pues entonces habrá que preguntarnos, ¿y con qué espíritu entendemos el Evangelio? Que todavía seguimos confundidos. Dice, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oyere, eso hablará. Oyere, todo lo que oyere. Oye, ¿tiene carácter? ¿Tiene personalidad? Sí. Dice, eso hablará y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará. Es un otro, ¿no? Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo mostrará. Espero que entendamos que Jesús no puede hablar de sí mismo. Espero, mis queridos hermanos, que haya un despertar de la confusión. Dice, los discípulos de Jesús habían sido educados para aceptar las enseñanzas de los rabinos como la voz de Dios, y todavía tenían poder sobre sus mentes. Las ideas terrenales todavía tenían un lugar importante en sus pensamientos. Y eso es lo que está pasando ahora, mis queridos. Un boom, una explosión de un engaño que se lo han tragado casi todo el mundo y predica eso en el deseo de salir de la falsa doctrina de la Trinidad, de la imagen de la bestia, ¿verdad? Se han saltado, o sea, se han dejado llevar por este espíritu engañador al otro lado y están predicando otra confusión, queridos. Si la gente se deja guiada por el hombre y no por lo escrito está, y defendemos lo indefendible. Pero como he dicho desde el inicio, todo el mundo es libre. Todos tenemos que saber, ¿queremos vivir o queremos morir? No hay otro camino. Dice, no entendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo. Y nosotros tampoco, queridos, desgraciadamente. Dice, muchas de sus lecciones parecían casi perdidas en ellos. Muchas. Creían saber, pero no sabían. Estaban confusos. Dice, Jesús prometió que el Espíritu Santo recordaría estos dichos en sus mentes. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su trabajo consiste en definir y mantener la verdad. ¿Tiene el Espíritu Santo su propia obra? Aquí la tenemos, queridos. Su trabajo consiste en definir y mantener la verdad. ¿Quién qué espíritu tiene? ¿Quién predica la verdad? ¿Y quién predica la confusión? Solo me queda decir, Señor, uno más, por favor, uno más, que despierte de la muerte. Dice, primero mora en el corazón, en la mente, como el Espíritu de verdad, y así se convierte en el Consolador. Hay consuelo en la verdad, pero no consuelo real en la falsedad. Cuidado, no consuelo real, quiere decir que hay un consuelo, pero no es real en la falsedad. Este es este espíritu engañador, ¿verdad? Dice, por medio de las falsas tradiciones, Satanás obtiene su poder sobre la mente. Los falsos estándares deforman el carácter. Y si nosotros no tenemos ese carácter que tenía Jesús,
moriremos, queridos. Porque ese carácter define la verdad, queridos. Y nosotros con la falsedad no podemos tener el carácter de Cristo. No podemos ser parte de los 144,000. Es imposible. Necesitamos santificarnos en la verdad y tener como compañero al otro Consolador, al Espíritu Santo. Dice, los falsos estándares deforman el carácter. El Espíritu Santo expone el error y lo expulsa del alma, si lo permitimos. Pero si creemos que estamos en posesión de la verdad, este es el pecado contra el Espíritu Santo, queridos. El Espíritu Santo expone el error, te lo coloca delante, te ayuda a entender, pero si no estás dispuesto, entiendan 1888, queridos, el Espíritu se marcha. Si no estás dispuesto, el Espíritu se va. Dice, por el Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, Cristo somete a su pueblo escogido a sí mismo. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Les ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y entendiendo que tomemos una decisión, quizás la más importante de nuestra vida. Seguir a Cristo. Un escrito está. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.